A finales de octubre se sabrá si hay o no doble aguinaldo. Muchas personas hasta están pensando en qué invertir este dinero en caso que este beneficio llegue a existir. ¿Conviene? ¿No conviene? Hoy hablaremos de este tema. Estamos junto al licenciado Jorge Acamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia. Buenos días, licenciado. Gracias por su visita. Buen día, muchas gracias por la invitación y saludo a toda su amable audiencia, ¿no? Le transmito esta pregunta que es la que todo el mundo se está haciendo en este momento, que están en ascuas queriendo saber si se va a dar o no este beneficio a los trabajadores. ¿Conviene o no conviene un doble aguinaldo esta gestión? Bueno, la verdad que este beneficio incrementa los costos, ¿no?, de las empresas, en el entendido de que sean privadas o inclusive eleva el tema del gasto público en el sector público, ¿no? Porque obviamente es un recurso que deben obtenerlo de algún lugar, ya sea con financiamiento o TGN, y si nos damos cuenta ya hace 5 años atrás que estamos con un déficit fiscal. Entonces la afectación, digamos, del pago al sector público, en cierta forma, incrementaría su déficit, y el sector privado obviamente que afectaría el incremento en costos o la disminución de lo que son la rentabilidad de las empresas, lo que son las utilidades de las empresas más bien, o lo que sería el margen de ganancia del empresario, ¿no? Licenciado, en las palabras más simples para que la gente, la ciudadanía, las personas que nos están viendo ahora puedan entender a cabalidad este análisis que estamos tratando de hacer con usted. ¿Hay posibilidades, económicamente hablando, le pregunto, ¿hay posibilidades de que realmente se dé un doble aguinaldo? Bueno, de acuerdo al comportamiento de la economía, digamos, lo que nosotros podemos observar, básicamente que es complejo, es complicado el panorama de que en la realidad se dé un doble aguinaldo. No quiero desalentar a nadie, la verdad, ni mucho menos contradecir a las autoridades, pero sin embargo hay muchos puntos o aspectos que te denotan lo difícil que puede ser que se pague el doble aguinaldo, ¿no?, este año. Uno de ellos es que no hay un pronunciamiento de las autoridades sobre una afirmación, están esperando una fecha. Y si analizamos el comportamiento de los pagos que se han dado en gestiones anteriores, ya inclusive desde el comienzo de año ya se veía venir. Se veía, digamos, o lanzaban prácticamente el pago de este beneficio. Y las veces que no se ha pagado o se ha logrado pagar, han esperado siempre hasta el último momento, ¿no? Este año, a comparación de otros, están esperando a fin de octubre, cuando generalmente se daba hasta el 10 de octubre, ¿no? Esta información, bueno, que el INE la lanzaba, ¿no? Hay algunos aspectos seguramente que están con una nueva metodología, creo, queriendo aplicar para el cálculo y así tener un número, ¿no? Porque no nos olvidemos que es el crecimiento económico interanual, no es el crecimiento anual que se da, digamos, normalmente en el PIB. Le consulto, licenciado, ¿qué tiene que pasar versus qué debe pasar para que se dé el doble aguinaldo? Me explico. Claro. Según se dice, el Producto Interno Bruto del país tiene que llegar al 4.5% de crecimiento económico para que de esta manera se pueda dar el doble aguinaldo. Sin embargo, usted nos contaba detrás de cámara que en realidad este crecimiento económico debería ser aún mayor para que se pueda dar esta figura sin afectar demasiado la economía. Claro, la verdad que el 4.5% es un número que está en un decreto supremo, y que desde mi punto de vista debe ser un dato dinámico, flexible, de acuerdo al escenario económico que tiene el país, ¿no? Porque no podés aplicar, obviamente, en un periodo de desaceleración, un porcentaje de 4.5 que fue activado, podemos decir, en un periodo de auge o de bonanza económica. Entonces, ahí sí yo creo que estamos cometiendo errores conceptuales en cuanto si corresponde o no, digamos, un beneficio de esta naturaleza, ¿no? El tema de cuánto puede o no afectar este pago de beneficios se debería plantear, obviamente, bajo tasas de crecimiento mucho elevadas, más elevadas, querría decir, ¿no? Alguna vez algún colega economista ha hecho un análisis que estimaba de que el crecimiento debería ser por lo menos de un 7% para así poder pagar este beneficio, ¿no? Una tasa prácticamente que no la hemos tenido todavía, una tasa de crecimiento que no la hemos tenido todavía en Bolivia, ¿no? Entonces, medio que nuestra realidad va en contra de lo que se quiere practicar. ¿Esta situación, este bono, le conviene al trabajador
Esto se lo consulto porque, como dije al principio de la entrevista, hay muchas personas que ya están hasta pensando en qué lo van a invertir en caso que este beneficio se llegue a dar. Entonces, le consulto, ¿le conviene al trabajador recibir un doble aguinaldo? Como decimos, ya está gastado, ¿no? Sin tenerlo. Sin tenerlo. La verdad que aquí podemos hacer un análisis de corto y largo plazo. Análisis a corto plazo me conviene, obviamente, tener un sueldo más, ¿no? Sin embargo, el efecto a largo plazo de tener este sueldo en este año podría ser de que la empresa donde trabajo defina nuevas políticas en cuanto a la contratación o a mantener a las personas, mantener una plantilla, digamos, una planilla de trabajadores, defina si continúa o no, digamos, prestando un servicio o vendiendo un bien, y obviamente que podría afectarme en que me quede sin trabajo en un futuro. Es un escenario, obviamente, ¿no? Por eso tenemos que pensar, creo yo, empezar a pensar los bolivianos ya no en el corto plazo, en el inmediato plazo. Tenemos que pensar en mediano o largo plazo y ver, digamos, que si la empresa está bien, si mi empresa está bien, si mi empresa gana, yo también voy a tener mejores días, ¿no? Claro. No solamente pensar en mi bolsillo, ¿no? Sino ahora tenemos que tener un pensamiento más de comunidad, más de grupo, más de bien común, se puede decir, porque obviamente son tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿no? O sea que en conclusión lo que usted nos está diciendo, según su visión, es que el doble aguinaldo sería igual a inestabilidad laboral. Que lo estamos viendo. Hace 4 años atrás lo estamos viendo, digamos. El programa que el gobierno implementó de ayuda, digamos, a la estabilidad laboral, justamente se dio después de aplicar, digamos, un incremento salarial, ¿no? No acorde a nuestra realidad. Entonces, el efecto es evidente, ¿no? Más o menos que primero nos enferman y después nos dan la cura. Entonces, en ese fin, creo yo, y ojalá que no tenga ningún efecto la política sobre esta decisión, por las elecciones que se avecinan, de que se tome una decisión racional y que no afecte aún más a la golpeada economía formal que tenemos, ¿no? ¿Qué cree usted que le va a pasar a Bolivia si se llega a dar este beneficio a los trabajadores y las empresas estén obligadas a pagar este doble aguinaldo? Lo que ha estado pasando últimamente, cuando se ha dado este pago, el año pasado se dio, cuando de repente no se lo voy a dar, el empresario tiene que empezar a jugar y a ver cómo generar números que obviamente le den ganancias, ¿no? La empresa privada, su fin es justamente ese, generar ganancias, ¿no? A diferencia de repente de las empresas públicas, que su fin es más social, ¿no? Entonces, podríamos decir que se desalienta un tanto a la inversión. Bien. Se desalienta la inversión y se incentiva el gasto, ¿no? Entonces, lo que te genera crecimiento es la inversión, es lo que se genera un efecto multiplicador en la economía. El gasto te dinamiza, pero la inversión te genera un efecto multiplicador, porque aparte de generar ingresos, te genera también gastos. Claro. Entonces, esa es la diferencia que podríamos dar nosotros entre un doble aguinaldo que te va a generar gasto contra el no pago, que de repente ese margen de ganancia que tiene el empresario no se gasta su plata, el empresario agarra y reinvierte para generar más ganancias, ¿no? Y obviamente al intentar generar más ganancias, también genera más empleo. Ese es el efecto que se da, digamos, en la vida real, y es en realidad lo que el Estado como política debería apoyar, ¿no? Que se generen más emprendimientos, más empresas privadas, justamente para soportar y ayudar el tema de tener un empleo digno, como bien lo dicen, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Importante conocer su visión y la recomendación final, que en caso de que este beneficio se le dé a los trabajadores, ahorrar. Sí, exactamente, tenemos que ser eficientes en nuestro gasto, como Estado, como personas, como empresas, como instituciones. Bueno, muchas gracias. A usted. Importante conocer la visión que tiene el licenciado Acamine sobre lo que va a pasar en nuestro país en caso que se dé este beneficio a los trabajadores, el segundo aguinaldo. Continuamos con más en la Revista al Día.